Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Siempre nos han dicho que cuando comemos chocolate en exceso vamos a padecer diabetes, obesidad, se nos van a tapar las arterias, y esto de alguna manera es cierto cuando lo ingerimos en exceso. Pero mucho ojo, según la Universidad de Nettetal en Alemania y según el Instituto de Nutrición Humana de la República Federal Alemana, solo las grasas que se conjugan con el chocolate son las que producen esto. Este estudio se hizo durante 10 años a 20,000 pacientes entre los 35 y los 65 años de edad y reveló que las personas que comían 8 gramos de chocolate puro al día tenían una presión arterial menor que las demás personas y 40% menos de probabilidades de sufrir patologías del corazón. Además, cuando le damos chocolates a un pequeñín antes de su examen, aumenta su coeficiente intelectual hasta un 60%. Señores, esto es una emisión más de Mis Doctores y con esto, el día de hoy, comenzamos. Llega el otoño y empezamos con cuadros gripales, tos, resfriados. Entra el invierno y esto se complica aún más, para lo cual presento a Mis Doctores. Oscar Moncada, Mariana Say, Karen Mariscal. Son altísimas las estadísticas. Vamos a olvidarnos ahorita de lo que fue la porcina de hace algún tiempo aquí en México, la H1N1. Influenza estacional, la gripa típica de cada año. Las tasas de mortalidad de niños y ancianos son altísimas. Altísimas. ¿Por qué? Si hay vacunas. Finalmente, yo creo que niños y ancianos, que tú has de saber más de eso. Son muy vulnerables. Son mucho, exacto, es la población más vulnerable a este tipo de infecciones. Tienen mucho menos, digamos, mecanismos de defensa. Entonces, al ser las dos poblaciones con más vulnerabilidad, valga la redundancia, pues por supuesto que lleva muchísimo más gravedad una infección de vías respiratorias. Que de hecho fue esa también la razón por la que se murieron muchos jóvenes en el periodo de la influenza, ¿no? Pero bueno. Y porque, bueno, hay que aclarar aquí que hay muchas cosas que se tienen que saber sobre la vacuna, ¿no? Porque muchas personas que no conocen bien del tema dicen, yo ya me vacuné hace 2 años o yo me vacuné el año pasado. La vacuna de la influenza se aplica por lo general en noviembre, se hace en México al menos, se hace una campaña nacional de vacunación. Esta vacuna, cada año la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cambia según hay miles de virus que producen los cuadros gripales. Entonces, según los estudios de la OMS, cada año ven qué virus están afectando más. Entonces hace la vacuna cada año completamente diferente. Por eso todo mundo se tiene que vacunar en noviembre, casi siempre es a principios de noviembre, finales de octubre, y repetirla cada año. Sobre todo niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, de la vida, 65 años. Sí, porque son más vulnerables. ¿Tú te vacunas? Yo sí me vacuno contra la influenza estacional, sí me vacuno. Y sí creo que es muy importante. También yo creo que cualquier persona, la vacuna del neumococo, yo creo que es básica en el cuadro, en la cartilla de vacunación del adulto, porque olvidamos que hay cartilla de vacunación del niño, pero es importantísima la cartilla de vacunación del adulto, ¿no? Ahorita ya hay cartillas de vacunación para todas las edades. Para todas las edades. Ya las dividen en niños, en mujeres, en hombres mayores, ¿no? Como adolescentes y mayores y en adultos mayores. Lo que yo no me vacuné fue contra la H1N1. Ahí era cosa personal, yo no creía en esa vacuna, un criterio muy personal. Y bueno, no sé si cada quien quiere hablar de su experiencia. Fíjate que es muy importante, pero esto que estamos hablando de infecciones respiratorias, obviamente las más frecuentes son las de tipo viral, pero también no perder de vista que muchas son de tipo bacteriano y hay que tratarlas y manejarlas de otra manera y desafortunadamente pues no hay vacuna que prevenga alguna de estas infecciones bacterianas. Y muchas son simple y sencillamente las alergias estacionales que derivan en cuadros muy severos de asma
y también a veces no se saben cómo tratar y no es más que un cuadro complicado de asma. Vamos a ver el primer reportaje que tenemos el día de hoy que nos prepararon nuestro equipo de reporteros. Corre video y ahorita lo comentamos. Vamos a ver. Mi nombre es Fernando Telles Reynoso, yo soy neumólogo. Tengo 31 años de ejercer la profesión. Soy egresado del Hospital General de la Ciudad de México. La neumología es la especialidad que trata las enfermedades respiratorias, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son todas las enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde las vías respiratorias altas que se inician en la nariz, pasan a través de los senos paranasales, la laringe, los bronquios y el tejido pulmonar, que es la parte más distal de los pulmones. Cualquier infección, cualquier enfermedad, tumor, enfermedad alérgica, enfermedades por toxinas que afectan los pulmones, nosotros los neumólogos somos los encargados de diagnosticarlas y de tratarlas oportunamente. En esta temporada están las alergias. Durante esta temporada las alergias son las enfermedades más frecuentes de las vías respiratorias, principalmente la rinitis alérgica y el asma alérgica. No hay manera de prevenirlas porque la mayor parte de las alergias estacionales están relacionadas con cosas que existen en el medio ambiente, lo que produce la alergia. Hay dos tipos de sustancias que producen alergias. Unas son las que inhalamos y otras son las que comemos. Habitualmente las que comemos afectan más a los niños pequeños y las que inhalamos afectan más a los adolescentes, a los adultos. Entonces, por ejemplo, prevenir la floración, los pólenes de las flores, de los pastos, del zacate, todo eso es muy difícil. Bueno, más adelante vamos a conocer un poquito más de esto que es sumamente interesante, sobre todo en los chiquitos, ¿no? Bueno, estamos hablando de las vacunas, la cartilla de vacunación del adulto, que en los adultos mayores una de las principales causas de muerte es la neumonía, la infección por neumonía y las complicaciones. Entonces ahí es básico la vacuna. Nada más, mucho ojo, queremos dejar bien claro que es muy diferente la vacuna contra la influenza estacional, que cada año es diferente, a la influenza H1N1, que bueno, se supone que ya pasó el brote, ya pasó la pandemia, ya pasó la epidemia, ya no estamos en focos rojos, ni anaranjados, ni amarillos. Y aquí lo que ha causado controversia es que se rumoró mucho que quienes compran la franquicia de esta vacuna y del famosísimo Tamiflu hasta 2016 son Donald Rumsfeld y George Bush hijo. Entonces desde ahí ya te viene una duda. ¿Por qué esa presión de declarar una pandemia universal, hacer que todo el mundo se vacune a nivel mundial? ¿Cuándo sabes quiénes son los dueños o sea, por cada vacuna y por cada tratamiento que des, pues ellos se van a llevar una muy buena lana, ¿no? Además de que mucha gente no se quiso aplicar esa vacuna de la H1N1 por los efectos adversos que se rumoró, ¿no? Incluso llegaron a hablar de un Guillain-Barré, de infecciones, ¿no? Como una infección tipo influenza muy fuerte. Entonces, esa fue la razón por la que mucha gente no se la puso. El Guillain-Barré puede dar con cualquier vacuna. Claro. Vamos a recordarle a la gente que nos está viendo en casita que es un síndrome de Guillain-Barré. ¿Quién lo quiere aclarar, doctores? Pues es ese tipo de enfermedades inmunológicas, ¿no? En el cual van teniendo problemas respiratorios. O neurológicos. Un problema neurológico y allí es de manera ascendente y llega un momento en el que tienen problemas para ventilar, para respirar, ¿no? Porque van perdiendo la automaticidad. O sea, te ponen una vacuna, al parecer esa vacuna reacciona contra tu sistema inmune y te puede crear complicaciones graves. Cualquier vacuna puede tener eso porque no sabes cómo va a reaccionar cada cuerpo a una vacuna. Claro. Pero los efectos secundarios de la H1N1, yo los llegué a ver en pacientes míos que se la aplicaron, eran fuertísimos. Además de que, ¿sabes que estaban aplicando la vacuna al inicio? Niños menores de, no me recuerdo qué edad, pero eran, niños pequeños,
adultos mayores, pero al principio era gente con problemas de enfermedades, ¿no? Diabéticos, enfermedades crónicas, hipertensión, en mujeres embarazadas. Se hizo como una clasificación, ¿no? En gente de riesgo, en los extremos, gente que laboraba en hospitales, mujeres embarazadas. Sí. Empezaron a encontrar y mucha gente la buscaba y no la encontraba. Tenías que pagar, ¿no? Tenías que pagar. Luego empezaron a sobrar vacunas, luego se empezaba a ver que la vacuna tenía que estar en refrigeración, entonces se echaron a perder. Luego, para que todo, en el caso de México, para que México viera que todo el mundo se tenía que vacunar, llegan a la Cámara de Diputados y creo que nada más 7 diputados acceden a ponérsela. Entonces, aquí había algo que no cuadraba. Vamos a seguir hablando de esto, que es bastante interesante, y de qué vacunas sí aplicarnos y cómo cuidarnos en otoño-invierno de los problemas respiratorios. Regresando del corte, el corte es breve. Esto es Mi Doctor. Gracias por esos aplausos. Vamos por orden de edades. Ya dijimos que en los menores es pues uno de las principales causas de muerte año con año. ¿Cómo detectar signos de alarma? ¿Cuáles son las más frecuentes en los chiquitines, Karen? En los chiquitos, por mucho, las infecciones más comunes son las virales. Eso generalmente es lo más importante. Sobre todo en edades tempranas. Mientras más pequeños, es más común. ¿Qué es lo más importante? Esto que vimos en la cápsula es muy importante. Los datos de dificultad respiratoria, que son cuando un niño o un adulto o un anciano tiene que hacer demasiado esfuerzo para respirar, lo primero que va a hacer es usar músculos accesorios de la respiración, músculos que no utilizan generalmente para respirar, y esto hace que se vean los clásicos datos de dificultad respiratoria. Una es cuando empieza el niño a abrir y cerrar la nariz, se llama aleteo nasal, y abre y cierra la nariz para respirar, para que entre más aire. Ese es un dato de dificultad respiratoria. Otro dato se llama retracción gifoidea. Aquí está el apéndice gifoides, y cuando una persona tiene que hacer demasiado esfuerzo para jalar aire, se sume aquí y empieza a respirar con mucho esfuerzo. Otro que salió allá fueron los tiros intercostales bajos. Lo mismo, empiezas a usar músculos que no utilizas normalmente para respirar, y entonces se sumen las costillitas a la hora de que el niño está respirando. Se marcan muchísimo, ¿no? Al respirar. Se marcan muchísimo. La otra es la disociación tóraco-abdominal. Empiezan a respirar mucho más con la panza y el tórax van como en disincronía. Uno va para arriba y el otro va para abajo. Y es muy, muy aparatoso. Sí se alcanza a ver muy bien cómo el niño respira por un lado con el tórax y por otro lado con el abdomen. Se disocian uno del otro. Por eso se llama disociación tóraco-abdominal. Y otro dato de dificultad respiratoria es lo que le dicen quejido. El quejido es un ruidito que hace el niño respirar a la hora de que cierra la glotis para tratar de guardar el mayor aire posible y de que salga el menor aire. Cierra la glotis y hace un ruidito que se llama quejido. Esos son datos importantes de dificultad respiratoria en los niños. ¿Cómo se oye más o menos el quejido? Se oye como un estertor, ¿no? Como un estertorcito, como un ronquidito, como un... Sí. Es muy importante que pongan atención a estos datos, porque en el adulto mayor o en un adulto, él puede decir, me cuesta trabajo respirar, pero un bebé que no habla, un chiquitín que no habla, o sea, él está todo su cuerpo tan concentrado en tratar de respirar, que si no pones atención a estos signos, a lo mejor tú no te das cuenta. Por supuesto. Porque a veces ni lloran, o sea, están tan comprometidos en tratar de respirar. Sí, ya cuando realmente tienen mucha dificultad respiratoria, ya ni van a llorar. ¿Por qué? Porque todo su esfuerzo, como tú dices, está en y se respirar. Cansan, además, ¿no? Eso es otra bien importante, mucho. se cansan y se cansan rápido. Entonces es bien importante que estemos pendientes de estos datos y que los conozcamos. Ahora, también es cierto que el niño respira más, el bebé respira más con la panza, eso es normal. Y también respira más rápido que nosotros, eso también es normal. Pero si comparado con él mismo, tú lo ves respirar más rápido, entonces también es un dato de dificultad respiratoria. Y estos cuadros infecciosos normalmente también van acompañados a veces de fiebre, de tos, de muchas flemas. Las flemas pueden tener determinadas características, ¿no? Entonces, todo eso hace el cuadro más aparatoso, ¿no? Vas a ver que los niños están con más flemas, con problemas respiratorios, tosiendo, empiezan a ponerse calientitos. Entonces, pues todo eso también hay que manejarlo y checarlo, Y ¿no? con fiebre, por supuesto, se van a cansar más rápido porque van a tener más consumo de energía. Entonces, si además esto tiene fiebre, por supuesto que antes se va a cansar. Oscar, ¿qué onda cuando una mujer está embarazada y se contagia de alguna infección respiratoria viral o bacteriana? ¿Puede pasársele al bebé a través de
de la placenta? ¿Cómo se maneja? Fíjate que a veces estos cuadros así son de escandalosos y son de preocupantes, ¿no? De repente pasa que se enferma el niño y cuando va saliendo el niño se enferma el otro hermanito y luego va saliendo el hermanito y se enferma la mamá y va saliendo la mamá y se enferma el papá y se hace una cadenita, ¿no? Y cuando ya salió el primer niño y salió el papá, empieza a enfermarse otro y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, aquí es importante cuando tenemos una mujer embarazada, tenemos que hacer perfectamente el diagnóstico si es una enfermedad viral o es bacteriana. Sabemos que cuando son problemas virales únicamente damos sintomáticos, algún medicamento para desinflamar, para que no duele la cabeza. Problema cuando tenemos que utilizar ya algunos antibióticos. Si las tenemos embarazadas en el primer trimestre, lo ideal es no utilizar muchos medicamentos porque tenemos este periodo donde se está formando el futuro bebé, ¿no? O nada. Hay muchos que sí se pueden utilizar, ¿no? Existen mitos, pero por ejemplo hay muchos derivados de las penicilinas, antiinflamatorios que sí se pueden utilizar inclusive en el primer trimestre del embarazo, en esta etapa de la formación del bebé. Pero ya después de la semana 15, 20 del embarazo, realmente son muy pocos los que no podemos utilizar. Ya son muchos los antibióticos que se pueden utilizar con confianza, siempre y cuando tengamos un cuadro de infección bacteriana, ¿no? Si es algo viral, pues con sintomáticos, con antiinflamatorios es más que suficiente para la tos. Qué bueno que mencionas esto de infección viral y bacteriana, porque claro, el típico es, tengo gripa, te llegan, doctor, tengo gripa, ¿me inyectas ampicilina? Doctor, inyéctame un antibiótico porque tengo gripa. Exacto. La gripa es un problema viral, virus, y nada, ningún antibiótico que es un antibacteriano le va a hacer nada a la gripa. Pero, señoras, señores, déjense de inyectar penicilina, ampicilina y antibióticos. Cada que les da gripa corren a inyectarse. Lo único que hacen es hacerse totalmente resistente a los antibióticos. Por eso, en la mayoría de los países, México, Latinoamérica, ya se exige, por el abuso tan desmesurado que teníamos de antibióticos, se exige una receta para esto, porque la gente como si fueran caramelos. Sí, y eso es muy bueno, porque la gente iba a la farmacia, lo pedía y 2 días se sentía bien y dejaba, ¿no? El medicamento. Se volvía a enfermar, iban, se tomaban otras 2 pastillitas, al segundo día se sienten bien y lo vuelven a dejar. Y esto causa resistencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento en que cuando realmente tienes una infección grave, esos antibióticos ya no te hacen efecto. Ahora, hay que aclarar que se sentían bien, porque el 60% de este tipo de enfermedades con médico, sin médico o a pesar del médico, se curan. O sea, un proceso viral leve, una gripa leve, se te quita de 3 a 5 días. Sí, fíjate, Luis, yo creo que esta es una medida muy importante, ya que de esta manera se va a evitar que la gente se esté automedicando, ¿no? Y de alguna manera vayan con su médico, les hagan un diagnóstico importantísimo saber si el problema es bacteriano o viral, y si hay indicación, utilizar antibióticos. Y si no, puros medicamentos sintomáticos, ¿no? Oye, lo que sí es que estaba viendo en los periódicos, esta medida inició en el caso de México en septiembre, ¿no? Apenas. Y a los 15 días ya una cantidad de recetas piratas y falsificadas, pero a tal grado de burla, había unas que decían Doctor Antonio Chapatín. Sabemos que el famosísimo Doctor Chapatín del Chapulín Colorado, pero no, o sea, recetas falsas. Entonces ahora parece que les van a tratar de poner un candado, que las recetas, eso a nosotros los médicos nos meten más broncas y en más gastos. Un candado con código de barras y todo ese rollo. Fíjate que para que no sean falsificables. En algunos estados de aquí de México ya se está usando eso del código de barras. Entonces, el problema para nosotros es que tenemos que hacer nuestras recetas, mandarlas a la Secretaría de Salud. Y además esto que decías de las recetas, lo que pasa es que yo he visto gente, que yo voy a la farmacia a comprar lo que sea, la persona de al lado rogándole al de la farmacia para que le venda, aunque sea una cajita, ¿no? Oiga, pues vaya con su doctor y que le recete. No, es que me da codera, ¿por qué voy a ir a pagar si voy a comprar el medicamento? Y ya sé que me va a mandar mi inyección. Exacto. Es bien importante que sepan que fiebre no es igual a antibiótico. Eso es clásico a veces de mamás, a veces de pacientes que dicen, tengo fiebre, ya necesito antibiótico. Ya no es normal. O ya es mucha fiebre, ¿no? Ahorita, mucha fiebre es antibiótico. Moco verde es antibiótico. Fiebre quiere decir que el organismo se está defendiendo. Todo eso es falso, no necesariamente. Ser un proceso viral. Hay casos de deshidratación donde hay fiebre, ni siquiera hay una infección de ningún tipo. Bueno, vamos a ir a la terapia semanal, vamos a hacer un paréntesis en el tema de hoy. Los mejores tips de salud, los mejores consejos para su bienestar en nuestra terapia semanal. Vamos a verla. Soy Silvia Olmedo y recuerden que ayer estábamos hablando de los celos patológicos. Bueno, pues hoy tengo nuevos tips de cómo saber si tú eres un celoso o una celosa patológica. Lo primero es
Piensas constantemente que tu pareja te va a ser infiel, constantemente. Lo segundo es que cualquier persona representa una amenaza que te puede quitar a tu pareja. Cualquier mujer que pasa por la calle te puede quitar a tu hombre. El tercero es que controlas constantemente a tu pareja, ejerces el control de una manera directa o indirecta. Le llamas muchas veces, ¿para qué? No para saber qué tal estás, cariño, dónde estás, con quién estás, qué haces. Quieres controlar todos sus movimientos, porque así te estás asegurando que es tuya. El cuarto es, limitas la libertad de tu pareja. Al principio la dices, no me gusta que salgas, y luego la acabas diciendo, si sales es que ya no me amas. Empiezas a chantajear a tu pareja emocionalmente. Y por último, sientes el mismo temor con todas las parejas. Lo que te va a pasar es que, ok, ahora estás con esta persona, pero en la próxima pareja que tengas, la siguiente, vas a tener celos patológicos. Vas a seguir sintiendo que cualquier persona te puede quitar a tu pareja. Aquí el problema no son tus parejas, aquí el problema eres tú. Eres tú que tienes una sensación de inseguridad que tienes que aprender a controlar. Y bueno, pues yo te voy a dar unos pequeños tips mañana, sobre cómo controlar tus celos patológicos. Nos vemos, ¿eh? Gracias por esa terapia. Es momento de irnos a un corte. El corte es breve. No se vayan. Estamos en Mis Doctores. La parte emocional, el estrés, las preocupaciones, ¿pueden bajar las defensas y dar puerta abierta a las infecciones respiratorias? Sí, claro que sí. El estrés que está tan de moda, ¿no? Todo el mundo tiene estrés y es normal por la ciudad en la que vivimos, pero nada más el estrés, la depresión, cuadros del estado de ánimo tan bajos, la gente no se alimenta tan bien, no toman líquidos suficientes. Entonces esto hace que sea más fácil contraer una infección de vías respiratorias. Entonces la gente debe de calmarse un poquito en estas épocas para evitar ese cuadro, ¿no? Porque hasta el apetito se va, ¿no? No come nada, ¿sí? Ni cítricos, ni nada de las cosas que necesitan. Bueno, son dos cosas diferentes. La mala alimentación por una depresión y la inmunosupresión por estrés, ¿no? Por estrés. El no dormir, el insomnio, te baja las defensas, pero a unos niveles... sí, no llevan una vida normal y cotidiana, sino todo es la tranquilidad, la pasividad, el no comer, el no dormir, la preocupación, la tensión, todo eso hace que baje las defensas y entonces es cuando más se enferma. Y hablando de no dormir también, las personas que no descansan, no necesariamente las personas que tienen insomnio a lo mejor, pero sí las personas que al dormir no descansan. Por ejemplo, las personas que roncan toda la noche seguramente no están descansando igual. No llegan al mismo grado o al mismo nivel de sueño. Con las parejas también, ¿no? No, y ellos mismos. No, y ellos mismos no. Entonces, saber si es un ronquido normal o si verdaderamente son personas que necesitan algo para dejar de roncar y descansar y de esa manera también tener un mejor carácter y, por supuesto, más defensa. Estas chicas que no comen, ¿no? Que tienen anorexia, bulimia, este tipo de enfermedades, también ellas son muy dadas a contraer infecciones de vías respiratorias. Que no hagan ejercicio, ¿no? A lo mejor también. Claro. Que no... Los fumadores, ni hablar. Los fumadores, Bueno. que ni qué, ¿verdad? A ver. Y no, nadie dijo que fumaras, doctora Said. Vámonos con el público hermoso que tenemos hoy. Aquí tienen preguntas, tú, a ver, mi amor, me das tu nombre y tu pregunta, por favor. Edith, mi pregunta es, ¿la neumonía puede causar la muerte? En todos los niveles de la vida, Por supuesto que sí. Sí. Y más en niños pequeñines y en adultos mayores. Pero no también en jóvenes, ¿eh? Sí, en jóvenes También ahora en jóvenes. mucho. Y no es nada raro. Todo el mundo cree que, hizo una gripita, se enfermó, le da una neumonía, un antibiótico, lo que sea, se le quita. No, ya cada vez es más común que la gente llegue a morir de esto. Y sabes que el adulto joven, sobre todo el hombre, como quiera la mujer en una de esas va al ginecólogo y conoce a uno y le marca, ¿no? Si se siente mal. Pero el adulto joven no va al médico por nada del mundo. Van hasta que se están muriendo, exactamente, ¿no? Entonces, mucho cuidado la gente joven que se siente Superman y sí, efectivamente, casi Superman, pero
sí vale la pena darse una checada de vez en cuando. Que el adulto joven también de pronto se convierte en una presa fácil de las infecciones. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, por la resistencia de automedicarse que hemos creado a los antibióticos. Claro. O sea, hay gente que cada vez que le dolían los oídos o la garganta o tenía gripa, penicilina, ampicilina. Entonces, cuando de veras lo necesitan, se los metes a nivel hospitalario y ya no les hacen nada porque tienen una resistencia total y absoluta. Entonces, hasta que encuentras qué antibiótico les va a funcionar, y el periodo del antibiograma es de 3 días, en ese tiempo se te pueden ir y se pueden... Y sabes que también, no sé si les pasó en algún momento, pero las mamás, todas, la mía por lo menos, tienen sus medicamentos favoritos. Y es el mismo siempre, y es el mismo siempre. Y entonces yo tosía tantito, me salía un moco y mi mamá me daba mi antibiótico, que creo que me daba una dosis o 2, y ya. Tu Bactrim, tu Pembro. Sí, claro. No podemos dar marcas comerciales, mi queridísimo Oscar. ¿Pero qué ibas a decir? No, fíjate que eso que estabas comentando es muy importante y muy cierto, ¿no? A la hora que hacemos cultivos, ya vemos que muchas de las infecciones urinarias, muchas de las infecciones en faringe, etcétera, ya penicilina, ya no funcionan. Ya tienes que utilizar antibióticos de muy amplio espectro para que realmente se puedan controlar estos cuadros. Entonces, esto lo hemos propiciado por esta automedicación. Oye, esto que decías es bien cierto. Yo creo que pasa más en las mamás de los doctores. Las mamás de los doctores, por tener un hijo médico, ellas se sienten con toda la autoridad de recetar. Esposas de doctores. Sí. No, mi mamá es la doctora Mock. Ahí en la colonia y en la calle La Rey. Y por más que le dices, oye, no, calma. Sí, te descuidas y hasta da consulta. No te hablan a ti, le hablan a tu mamá. ¿Y sabes cuál es lo malo? Cuando tienen el... ¿Puedo decir el nombre del libro de medicinas o también es marca? Podemos decir el PLM. Bueno, pues obviamente estaba yo estudiando medicina, pues tenía en mi librero. Todas las mamás. Cuando lo descubrió. Sí. Fíjate que me mandó el ginecólogo a tomar, y aquí dice, estaba leyendo yo, ya ves que no ven bien, que aquí, yo ya no me lo voy a tomar, fíjate. Que lo estoy leyendo. Y hazle como quieras. Y lo mismo, ahorita te digo, amiga. Sí, les hablan por teléfono y sacan el libro y ya buscan. Me mandó esto el doctor. No, eso no funciona. Mira, mejor tómate este otro medicamento. Yo he visto que mi hijo es así, caray, sí. Bueno, pero volviendo a la importancia, al tema, volviendo al tema, vamos a dejar a nuestras pobres madres en paz por un momento. Las vacunas, insistirían la importancia en las vacunas de los nenes, de los chiquitos. Por supuesto que sí. Fíjate que en algún momento... Las más importantes, en algún momento de la vida vi a un niño, hijo de papás hippies, vegetarianos, estrictos, orgánicos, maravillosos. Sí, pero no vacunaban a sus hijos. Y el peor caso de neumococo, que acabó ya con un retraso mental severísimo y que pudo haberse prevenido vacunando a su hijo. Entonces, no exageremos, o sea, ni muy, ni tan. Está bien que seamos medio orgánicos, está perfecto que seamos ecológicos. No poner una vacuna a tu hijo es... la muerte, maltrato. ¿No? Fíjate que eso, qué bueno que lo dices, porque yo conozco chavas, mujeres, esto lo he visto más en mujeres, con un nivel académico alto, universitario, licenciatura, doctorado, ¿no? Y entonces les agarran la onda, esto lo he visto mucho en México. Pues si las aztecas, que eran la raza de bronce, y las indias más fuertes, no llevaban control prenatal ni esas payasadas, yo voy a tener mi hijo como las aztecas, amarrada a un árbol. Sí, nada más que la incidencia de muerte neonatal era altísima en los aztecas. Eso las expectativas de vida eran altísimas. Y está muy de moda de que dicen, pues si las indias no iban, las aztecas no iban, y quieren hacer eso. Digo, ha habido una mutación impresionante en enfermedades, en virus, en bacterias. Vayan al control prenatal, porque eso de que si las aztecas aguantaban, yo también. Por algo somos más, ¿no? Somos más porque sobrevivimos más. Bueno, en conclusión, vayan a un pediatra, vayan con su médico, vayan con el médico de cabecera. Ahora, tanto en niños pequeñines como en adultos mayores se conjuga mucho esto con deshidratación. Siempre este tipo de enfermedades y cuadros infecciosos, enfermedades respiratorias, por el exceso de gasto metabólico que hay al tratar de respirar, viene una deshidratación así, y las descompensaciones son muy rápidas, muy fáciles, y llevan muy rápido a la muerte. Fíjate que este comentario que acabas de hacer, como me acaba de recordar a mi santa madre, que así decía, es que Oscar lo único que sabe recetar es agua. Ni para qué ir a ver a Oscar porque nada más manda agua. Y es importantísimo, ¿no? Tomar agua, te deshidratas y todo ese tipo de cuestiones, salen más fácil secreciones, etcétera. Pero cómo me vacilaba con eso, ¿no? Con el agua, es que lo único que sabe recetar... no le hables a tu hermano, ya sabes que él receta nada más agua. Pero yo como mamá del médico, yo sí te digo el recetario hay de antibióticos. Vamos a ver esta entrevista comercial. Vamos a verla.
Gracias por continuar aquí en Mis Doctores el día de hoy. Enfermedades respiratorias, una de las causas más comunes de muerte en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Hay ocasiones, Karen, en que podemos confundir el diagnóstico. Vemos dificultad, ya dijiste los signos de dificultad respiratoria, pero puede ser nada de infección, nada de alergia, nada de asma. ¿Qué podría ser? Un cuerpo extraño, por ejemplo. Cuando se ocupa, sobre todo un niño, ¿no? Un niño que puede tener juguetes pequeños, etcétera, o comida, o pedazos de algo, que se vaya a la vía aérea, generalmente lo vamos a diferenciar porque puede tener exactamente los mismos datos, de hecho tienen exactamente los mismos datos que aparecieron con cualquier dificultad respiratoria, pero generalmente es de inicio súbito. Es decir, el niño está perfecto y de pronto, de la nada, empieza a hacer el ruido que es el quejido o empieza con todos los datos. Esto nos debe hacer sospechar de una dificultad respiratoria por cuerpo extraño, es decir, porque esté algo en... Ahí es también sentido común, ¿no? Si el niño está bien y de repente ves que se está ahogando... Se está jugando con los juguetitos y de pronto ves eso, ¿no? Hay que hacer, en caso de que sea un cuerpo extraño, la famosísima maniobra de Heimlich, que ya no le quieren llamar maniobra de Heimlich porque todo cambia en esta vida. En bebés es una maniobra modificada. Sí. ¿Te acuerdas que en la de Heimlich es el ponerte atrás de una persona y tratar de sacar el cuerpo extraño? Si no, ahorita lo recordamos bien para que las personas sepan qué hacer. Un modelo. A ver, en cuerpo extraño hay 3 casos que se pueden hacer de este tipo de maniobra, que ahora se llama de liberación de obstrucción de vías respiratorias. Siempre lo conocimos como maniobra de Heimlich. La número 1 es cuando tú estás solo. Esto es, ojo, las personas mayores que viven solas, que les sucede mucho. Están comiendo y se empiezan a atragantar. Se les va chueca la comida. Empiezan a broncoaspirar, a atragantarse. ¿Qué hacer? La maniobra de Heimlich, si me prestan una silla, si me prestas tu silla, Oscar, claro. Lo que van a hacer es, empiezan a ahogarse, entonces lo que van a hacer es, tienen que expulsar el cuerpo extraño. Ahorita vamos a enseñar cómo se hacen con 2 personas. Entonces lo que van a hacer es agarrar el respaldo de una silla y ellos mismos empujarse, poner las 2 manos así y empujarse aquí en la boca del estómago con toda la presión que puedan hasta que expulsen el cuerpo extraño. Claro. Esa es la maniobra Heimlich individual o cuando tú estás solo, que es muy importante que las personas, los adultos mayores o las personas que viven sola las sepan hacer. Ahora, si estamos en una fiesta familiar, en un banquete, en una comida, quieren ustedes, porque se ve un poco... ¿Quién quiere del público que le enseñemos cómo es la maniobra? Dale una abrazada al doctor Moncada. ¿Alguien se anima? Al chavito, vente para acá. No van a pensar mal, porque sí se puede ver un poco. Vamos a suponer que algún familiar de ustedes, ¿cómo te llamas? Moisés. Moisés, háblame aquí porque no traes micro. Moisés. Para que les digas la señal, ¿no? Básica de cuando están de ahogamiento. Es llevarse las manos al cuello. Eso es bien importante porque por instinto humano... Eso vas a hacer. Cuando estás empezando a ahogar, lo primero que haces es esto. Entonces, si tú ves que algún familiar, algún amigo o alguien en un restaurante, lo que sea, empieza a tener dificultad súbita de respiración y se empiezan a ahogar, lo que vamos a hacer es ponernos por la parte de atrás, buscar aquí donde está su diafragma o la boca del estómago, poner un puño y con la mano vamos a hacer esto. No te lo voy a hacer. Tú flojito. Así hasta que vamos a hacer presión súbita, incluso levantando al paciente hasta que hagamos que expulse el cuerpo extraño. Es importante que es hacia arriba. Hacia arriba. Nunca es con el puño así. Al centro y sino, con el puño exacto. Aquí y con esta mano vamos a empujar. ¿Sí? Ahora, varía mucho en una persona grande, corpulenta, pues se necesita... Imagínate que estás tú con Oscar, pues necesitas muchísima fuerza para hacerlo. Ahí Oscar te podría ayudar haciéndolo él solo con el respaldo de la silla, ¿no? Exactamente. Y lo que sí tienes que hacer es poner como le hizo Luis, poner una pierna en medio un pie en medio de las 2 piernas de la persona para tener un buen así, para tener el equilibrio. Apoyo. Otra vez pones esto justo aquí donde se juntan el tórax y el abdomen. Ajá. Y así. Primero el puño, luego la mano y así vamos a empujar hacia arriba y hacia nosotros. Eso salva muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro voluntario. Nuestro maniquí. Y ahora yo quiero que Karen explique cómo se hace en bebés. Lamentablemente ya se nos llevaron a los bebés. Pero ¿cómo lo hacemos en bebés? Este es el bebé. Lo primero que voy a hacer es, lo voy a poner boca abajo así, sobre mi pierna. O sea, yo tengo al bebé aquí, haz de cuenta, ¿no? Este es el bebé. Lo pongo y lo que empiezo a hacer es darle pequeñas palmadas, el bebé viendo hacia abajo.
yo lo estoy deteniendo, está sobre mi pierna, exactamente, está sobre mi pierna y con el bebé viendo hacia abajo, empiezo a darle golpes en la espalda con el dorso de la mano, como haciendo un barrido en el tórax y para abajo, golpes fuertes para ayudarlo a expulsar el cuerpo extraño. Eso es un poquito como cuando se te va el aire chueco, sí, pero haciéndolo bien. Lo volteas, lo detienes bien y le empiezas a dar golpes. Sin miedo, ¿no? Porque a los papás les da miedo, entonces... Y ahí ayuda más que al ponerlo boca abajo, por fuerza de gravedad, finalmente tiende a salir más fácil. Estás oprimiendo el tórax, estás oprimiendo donde está el cuerpo externo, entonces lo vas a ayudar a expulsarlo con mucha facilidad. Así es. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro hermosísimo público. Veo que tienen preguntas por ahí. Señora bonita, ¿me dice su nombre y para quién es la pregunta? Hola, mi nombre es Mónica. Si tengo un hijo que tiene asma, ¿tengo que tener un cuidado especial más con las infecciones respiratorias? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando un niño tiene asma, que eso a veces es un poco sobrediagnosticada el asma, pero cuando tu hijo tiene asma, es importantísimo que cuando él se enferme de gripa, de tos, cuando él se enferme, muy fácilmente va a empezar a tener datos de asma, ataque de asma, va a empezar a cerrarse el árbol respiratorio con mucho mayor frecuencia que una persona que no tiene asma, que un niño que no tiene asma. Y hay algo que se llama síndrome sinubronquial, que es una infección, generalmente se encuentra en los senos paranasales, que produce ataques similares al asma. Entonces sí, mucho más cuidado en los pacientes con asma. Así es. Oye, Karen, y yo tengo una pregunta. Esto del croup, para que le expliques al público qué es un poquito esto, el croup. El croup es una infección respiratoria viral muy, muy frecuente. Hay algo que se llama falso croup y verdadero croup. Gracias a Dios, el falso croup es el mucho más frecuente y es por virus. Lo que hace el falso croup es una laringotraqueobronquitis y es que un virus afecta y cierra sobre todo el área que está por arriba del epiglotis. Entonces, son niños que presentan tres cosas muy características: tos de foca o tos perruna, y tosen literalmente como una foca. Lo segundo que tienen es un ruido muy característico, que es el estridor, que ya lo hablamos. Y otra cosa que hacen muchísimo es que están disfónicos o afónicos, es decir, no van a hablar nada o se van a escuchar muy, muy roncos, o el llanto es completamente ronco. Se llama croup, es muy frecuente, es más frecuente generalmente en invierno, y el tratamiento es generalmente, obviamente, conservador, es decir, hay que empezarle a dar analgésicos para desinflamar, o sea, generalmente usamos algo que desinflama, tratamiento para la fiebre, para tampoco aumentar el consumo de oxígeno, y otra cosa importante es generalmente se les dan nebulizaciones con algo que se llama epinefrina racémica, que es un medicamento que se inhala y ayuda a disminuir la inflamación del epiglotis. Ahorita que es eso de la nebulización, mucha gente ya usa la nebulización. Yo tengo muchas amigas que ya para todo es el nebulizador. ¿Lo pueden usar siempre? ¿Le ponen algún medicamento o con pura agua? ¿Cómo se tiene que utilizar frecuentemente? El nebulizador generalmente, lo que valdría la pena tener en casa a lo mejor, más que un nebulizador, es un humidificador. Es decir, tener algo que nos haga que cuando estamos enfermos y, por ejemplo, respiramos con la boca abierta más tiempo porque tenemos la nariz tapada, se seca mucho la vía aérea, esto causa más tos, esto causa más inflamación, se vuelve a secar, etc. Es un círculo vicioso. Entonces, lo que te hace un humidificador, sobre todo en los niños, bueno, me imagino que también en los adultos, es que te mantiene la vía aérea hidratada, digamos, de cierta forma, y lo que hace es que se inflama muchísimo menos. Tener un nebulizador en casa, yo no le veo mucho sentido si no es un paciente que tenga asma o cualquier otro problema. Que haya sido diagnosticado y recetado. Vamos a ver la segunda parte del reportaje que nos preparó Gabriel. Desde el punto de vista respiratorio, cualquier enfermedad que sea diagnosticada tardíamente o manejada de manera inadecuada tendrá como consecuencia el empeoramiento de la misma y potencialmente llevar a la muerte a cualquier persona. Sin embargo, las enfermedades respiratorias abarcan hasta el 80% de la causa de las muertes de todos los pacientes, no como causa primaria, sino complicación de otras muchas enfermedades. Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer pulmonar o un cáncer en cualquier lugar del organismo se puede complicar
con enfermedades respiratorias que potencialmente lo van a llevar a la muerte. Una neumonía, los pacientes que tienen SIDA, los pacientes que tienen diabéticos, los pacientes son inmunodeprimidos, muchos pacientes mueren por complicaciones de vías respiratorias. Bien, actualmente ha habido muchos cambios en relación al tratamiento y control de los medicamentos. Hay enfermedades benignas, triviales, como pudiera ser un resfriado común, que habitualmente son enfermedades que se autolimitan, no existe un tratamiento específico para ellas. Sin embargo, si algo ocurriera fuera de lo común, lo más importante es asistir a consulta médica con el médico especialista adecuado para la enfermedad que padece la persona, para detectar oportunamente complicaciones de la misma u otras enfermedades que pudieran semejar la que inicialmente se pensó que fuera. Siempre van a seguir apareciendo enfermedades nuevas, especialmente, por ejemplo, hay muchas enfermedades que no conocemos, hay muchas enfermedades que todavía no están diagnosticadas. Entonces, la investigación continua nos va a llegar a descubrir lo que no conocemos y está ahí, y ha estado ahí por siempre. Lo que está de moda actualmente es la mutación de las bacterias, de los virus, la resistencia de las bacterias a los medicamentos, la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la mutación de los virus que generan enfermedades diferentes a las que originalmente causaban. La mutación de los virus causa resistencia a los antivirales existentes con los cuales se controlan estas mismas enfermedades. Oye, estamos hablando mucho de las infecciones y los problemas respiratorios, no solo infecciones, las alergias, los niños asmáticos. Que cuando se detecta que un chavito, una chavita tiene asma, ¿qué no pueden tener? ¿Qué hay que sacar de la casa? Primero hay que saber si es un asma, generalmente tiene un componente alérgico. Eso quiere decir, es una persona que tiene antecedentes de alergia y que seguramente tiene disparadores de esta alergia. Entonces, vale toda la pena saber cuáles son estos disparadores. ¿Qué es lo más común? Los ácaros, el polen, el polvo. Entonces sí, generalmente lo que se hace es tratar de que estos niños tengan mucho mayor orden y limpieza en el cuarto, me refiero en cuanto al polvo que hay, que no haya recovecos que sean fáciles en donde el polvo se pueda quedar. Hay almohadas ya libres de ácaros, que así se llaman, almohadas libres de ácaros, almohadas libres de alergeno. Hipoalergénicas. ¿Qué es eso? Y esa es la idea, buscar cuál es el disparador y en ese momento tratarlo de eliminar o no. Hay veces que no se puede porque, por ejemplo, el polen, como yo he lo elimina, ¿no? Yo he escuchado de algunos pediatras que dicen, si tu hijo tiene a alguna alergia o asma, en lo que son peras son manzanas, fuera, todo perros, gatos, alfombras, tapetes. Muñecos de peluche. Muñecos de peluche, pero así ya como dogma. No te esperes a ver si es alergénica. Ya les pueden hacer hasta sus vacunas, ¿no? Y los pueden checar para ver realmente qué es lo que... Pero digo, yo he comentado esto anteriormente en televisión y me odian todos los alergólogos del mundo. Esas 50 pruebas o 100 pruebas que te ponen para ver si eres alérgico no sirven de nada, vamos siendo honestos y sinceros. Cuestan una lana y no sirven de nada. Finalmente todo el mundo sale alérgico a una lista interminable de polen, polvo, semillas de girasol, pasto. Lo que te sirve mucho son los retos inmunológicos. Si tú a tu hijo le quitas el perro, el gato, el polen, el polvo, la alfombra, ¿y ya lo vas a dejar guardado? Tienes que dejar que tu hijo tenga contacto con todo, absolutamente con todo, y se prepare. Pero si esto le está produciendo asma y alergia, me dices... Averigua qué es. Bueno, no, yo no soy de esta idea. ¿No? No puedes tener un niño encerrado. Es que los tienes, digo, hay niños que están alérgicos a todos y los tienes que tener encerrados. Dime una cosa, porque mucha gente lo dice, mi hijo es alérgico al pasto. Si yo lo expongo muchas veces al pasto, ¿hace inmunidad? Me dices después del corte, ¿te parece? Vamos al corte, el corte es breve y regresamos a la recta final de Mis Doctores. Vámonos. Gracias por esos aplausos.
amigos, continuamos aquí en Mis Doctores, la recta final. Hacías un comentario muy bueno a Karen, una pregunta muy buena. Cuando detectamos que algún chavito tiene alergia al pasto o al perro, entonces exponlo muchísimo al pasto para que desarrolle una defensa, una inmunidad, o exponlo al perro. A mí se me hace medio salvaje. No, tampoco. No, sí, no, bueno, pero... Así de... En el pasto, no. Ah, ¿tienes alergia al perro? Pues duermes con el perro hasta que te cures. Si se ya oye medio salvaje, no, pero bueno, no sacas al perro de la casa ni lo dejas sin mascota, ¿no? Es que fíjate que aquí sería algo para preguntarle a Mariana. A veces en los niños con asma, los papás ya traen un complejo psicológico afectadísimo porque son sobreprotectores, saben que su hijo en cualquier momento puede desarrollar algún problema de crisis y no dejan al niño pero ni salir, ¿no? No, entonces, pero nada, los tienen como en su esferita. Además, su esferita rosa. Es distinto. Yo me acuerdo cuando yo era niña, no sé si a ustedes les tocó, el clásico niño de, no, él no puede entrar a deportes porque tiene asma. No, es que tiene asma. No vino, es que tiene asma. Y era el niño con asma. Y ahora, la verdad es que... hasta la fecha, ¿eh? Los papás ya viven una vida mucho más normal, al menos lo que a mí me ha tocado. Hombre, sí pueden tener asma, pero al final de cuentas se recuperan y les va bien y hay muy buenos tratamientos. Sí, tiene un componente alergénico y vale toda la pena que el alergólogo los vea. Porque ¿qué tanto les afecta cuando tú los sobreproteges de esa manera? ¿Qué pasa con el adulto que fue asmático? Es como el miedo, ¿no? Que tu hijo también lo presente. Entonces... tienen tan aquí a los niños que no los dejan desarrollarse, la autoestima empieza a bajar. Son niños que tienen mucho miedo, que no se pueden afrontar, que no pelean, que no salen, que no hacen. Y son niños aislados. Sentir niños enfermos. Les hacen creer que es un niño enfermo. No hacen ejercicio, no se mojan, no los dejan a veces muchas actividades que los niños necesitan, ¿no? Y niños tristes porque se comparan con los primos, con los amiguitos, con el vecinito y ellos no salen a jugar globos de agua. Ahora, lo que sí es un hecho, si un niño con asma es el niño que no puede subir X número de escaleras, no puede correr porque tiene asma, está mal manejado. No tiene por qué un niño con asma tener una calidad de vida en la cual no pueda jugar, correr igual que otro niño. Seguro está mal manejado. Oye, pero volviendo al comentario inicial de este bloque, ¿qué tanto debes exponer a un niño? Si ya identificaste el factor alergia, el alergeno, ¿qué tanto lo debes exponer para que desarrolle una inmunidad? ¿O cómo lo haces para no partirle el queso al niño en lo que Yo creo que ahí sí, zapatero a tus zapatos, el asma tiene que ser manejado, tiene que ser valorado por un alergólogo. No se trata de que el pediatra resuelva absolutamente todo y no es nuestra intención como pediatras. Yo creo que vale toda la pena que lo valore el alergólogo, nos diga qué es lo que está pasando y el alergólogo lo maneje. Ya esto de las 10,000 vacunas y hay muchísimas otras estrategias nuevas. Entramos a la recta finalísima de la emisión de hoy de Mis Doctores. Oscar, te pido tu comentario final para cerrar el programa el día de hoy. Por favor, no se autorreceten y acudan a un diagnóstico temprano para recibir un tratamiento temprano. La cara bonita de la psiquiatría, Mariana Said, tu comentario final hoy. Voy a aclarar también esa parte, no se autorreceten, bájenle al estrés, mucho cuidado con los adultos, con los niños, tapados, agua, mucha agua. La pediatra más tierna de Latinoamérica, Karen Mariscal, tu comentario final. Tierna e inocente. ¿Con qué te despedirías hoy? Si ves que tu hijo no está respirando normal, le cuesta trabajo respirar, no esperarse. Siempre va a haber algo cerca en donde puedas llevar a tu hijo y lo valoren y sepas si tiene una dificultad respiratoria importante. Si se mueren de esto, si se mueren rápido, se cansan rápido. Entonces, mucho cuidado con los niños con dificultad respiratoria. Señores, señoras, yo soy el Dr. Luis Mock. Mi comentario y consejo final es vacúnense tanto niños como jóvenes como adultos. Influenza anual, estacional y neumococo. Háganlo, por favor, salven su vida. Con la lección de vida, como todos los días, despedimos el programa de hoy de Mis Doctores. Hasta la próxima emisión nos dejamos con una lección de vida. Gracias, hasta la próxima. ¡Vámonos! Hola, me llamo Armando de la Rosa. Tengo 47 años. Me acabo de casar hace poco menos de 2 meses. Esta es mi historia de vida. Pareciera que es de lo más común, sin embargo, pues en mi caso no lo fue. Yo creo en Dios, confío en Él. Mi esposa también cree y confía en Él. En alguna ocasión, pues ella me platica que le pedí a Dios que si le mandaba a alguien, que fuera alguien de la iglesia, alguien que conociera al Señor. Y pues yo le pedía lo mismo. Un 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, nos hicimos novios. Y a partir de ahí recibimos muchas bendiciones del Señor. Pareciera ser que el Señor
mató 2 pájaros de una sola pedrada. Estoy viviendo cosas que pues jamás en mi vida las había imaginado o que por mi mente no pasaban. Tenemos muchas esperanzas de seguir adelante. Lo que el Señor nos dé para nosotros, pues seguramente marcará nuestra vida. Ya para terminar, pues yo quisiera decir que Dios existe y que si creen y confían en Él, pues Él les dará la oportunidad de vivir la vida, de disfrutarla tal como a mi esposa y a mí. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.